Hola, ¿qué tal? Bienvenidos en El Círculo. Hoy vamos a platicar del tema de las aplicaciones y la regulación de estas aplicaciones que usted y yo usamos seguramente de manera cotidiana. Y para eso déjenme presentar a nuestro panel del día de hoy. Saludo en primer lugar a Marisela Corres, que ella es especialista en materia fiscal. ¿Qué tal, Marisela? ¿Cómo estás, Mario? Muchas gracias por la invitación, Al encantada. contrario, gracias a ti de estar aquí. Saludo también a Guillermo Pérez Bolde, que ya estaba con nosotros, especialista en tecnología que usted conoce bien. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás, Mario? Encantado de estar aquí contigo y pues es un gran tema este. Gracias. Sí, ahorita a ver cómo nos van a dar luz sobre las complejidades de estos temas. También está con nosotros María José Contreras, directora general de promoción de competencia de la COFESE, de la Comisión Federal de Competencia Económica. ¿Qué tal, María José? ¿Qué tal, Mario? Muchas gracias por el espacio. Encantada de poner el tema de competencia en esta discusión tan interesante. Así es, gracias. Y saludo también a Juan Ignacio Rivero Celorio, coordinador fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. ¿Qué tal, Juan Ignacio? Hola, Mario, encantado de estar contigo y con tu público y con los expositores que están aquí con nosotros, ¿no? Muchas gracias. Esta dinámica. Gracias. Pues empezamos a ver, Marisela, si te parece, arrancamos contigo, porque lo platicamos un poquito antes de arrancar el programa. ¿Qué complejo debe ser de pronto cuando hablamos de regulación, de fiscalización, empresas con características como las que pensamos en términos de tecnología? Que de pronto su oficina puede estar en Finlandia, los servidores pueden estar en California y que opera, por supuesto, en todo el mundo prácticamente. ¿Cómo te plantas primero en términos de la discusión, de la regulación, con actores que tienen estas características tan particulares, digamos, frente a otro tipo de negocios o de actividades? Es un gran tema de fiscalidad internacional, Mario. Es un gran debate que ha surgido en el seno de la OCDE y de la ONU, y que todavía no tenemos una definición tan clara. La economía está caminando a pasos agigantados hacia digitalizarse y bueno, con la pandemia creo que esto va a suceder más pronto de lo que esperábamos y obviamente los estándares internacionales que se han venido manejando pues se están quedando cortos. La OCDE empezó, arrancó el estudio de las acciones BEPS para erosionar la base, para evitar erosión de bases. 2013 emitió un reporte en 2015, se firmó un acuerdo internacional y bueno, ahora tenemos un reporte final que nos permite un poco analizar los dos panoramas básicos para retirar de la fiscalización: la residencia y el país donde se obtiene el ingreso o el valor, donde está el usuario o el consumo. Pero un punto medular en este tema que se analiza mucho en el ámbito fiscalista es el valor que genera toda la información del mundo digital. No solo es el bien, el servicio que se comercializa a través de la plataforma digital, Mario, sino toda la información, el database que queda en poder del ofertante del servicio. Y este es todo un reto, porque obviamente 7 de cada 10 empresas de las más grandes del mundo son digitales, la mitad están en Estados Unidos, en Norteamérica, el 30% en la Unión Europea, y los países pues no se ponen de acuerdo si van a grabar conforme al país de residencia de la empresa, dueña, digamos, de todo esto, obviamente a los usuarios directos de estos productos, sin dejar de considerar lo que en fiscalidad internacional se llama el iceberg, que es todo lo de abajo, y es la información de datos, el análisis del mercado. María José nos va a hablar mucho de este tema con toda certeza, y el mercado al que está llegando, porque es un mercado virtual que tenemos que delimitar de manera conceptual para poder determinar la mejor forma de grabar. De acuerdo. Y es que, Juan, evidentemente estas empresas, todas tienen la pretensión de pagar menos impuestos, todas tienen la pretensión de maximizar utilidades, incluso cotizan de ellas, muchas de ellas en bolsa, y por lo tanto pues tienen el compromiso justamente de buscar los mayores rendimientos, pero pues esto representa un desafío porque una empresa, pienso Airbnb, Facebook, Twitter y todas estas, que tienen operaciones locales, pero que fiscalmente pues estarán buscando registrarse seguramente en los países donde tendrán las mejores condiciones para obtener sus ganancias.
Sí, no solo eso, y déjame hacer un poquito de acotación a este tema que platicó Marisela, y creo que lo dijo muy bien. Tienes que pensar en que hay dos tipos de empresas, ¿no? Empresas que nada más funcionan desde una plataforma donde puedes hacer un downloading de cierta propiedad intelectual, y empresas que son intermediarias, que hacen algún servicio, ¿no? Entonces, separando las dos, puede ser que una de las empresas sí tenga participación o que tenga un negocio dentro de México, y hay otra que no, que simplemente está en el ciberespacio, ¿no? Del concepto del ciberespacio, que me imagino Guillermo nos podrá explicar un poquito mejor, ya el SAT lo tenía en conocimiento porque una de las obligaciones importantes en México es llevar la contabilidad en tu domicilio fiscal y procesarla ahí. Pero ya permite que si tienes, poderla procesar en el ciberespacio, pensando que hay softwares y ERPs muy sofisticados, se pueda llevar o se pueda procesar fuera de México, ¿no? Ahora, pensando que SAT ya tenía eso en mente, que conoce el concepto de ciberespacio, y pensando lo que te platicaba, que hay dos tipos de empresas, también el SAT, dentro de este documento, la primera acción BEPS que platicó ahorita Marisela, establecía el tema de economía digital. Y la verdad es que los países como tal no se han logrado poner de acuerdo en decir qué es lo que se tiene que grabar. Entonces tienes dos impuestos, el IVA, que es un impuesto al consumo, y el impuesto sobre la renta, que es un impuesto sobre las ganancias que se podrán generar aquí, ¿no? Hoy, la verdad, lo que se enfrentó la autoridad y lo que se han enfrentado en este seno de la OCDE, como decía Marisela, sí es cierto que todas las empresas transnacionales y las mayores están en países mucho más desarrollados de lo que somos México y pretenden mejor gravar los impuestos o en paraísos fiscales o en regímenes fiscales preferentes o en sus lugares de origen sin tener que llegar hasta México, ¿no? Entonces hoy México toma la decisión de hacer una modificación de ley, decir, vamos a empezar con grabar el consumo para igualarlo y poner en una plataforma ese mismo consumo con las empresas que tenemos en México. Y en un segundo plano que está en estudio, ver cómo lograr hacer esa fuerza de atracción hacia México para ver qué parte de las utilidades le corresponden a México. La verdad, esa segunda parte es la que hasta ahorita, y de acuerdo a tu pregunta, es la más difícil de todas, porque no se puede determinar qué parte de la ganancia podría ser la que debería estar dentro de México, ¿no? Como tal, ¿no? Y hacer una separación, un profit split de lo que podría ser las utilidades o las ganancias de ese tipo de empresas, ¿no? Porque además, siguiendo con esto que apunta Juan Guillermo, pues me imagino que es complejo hasta determinar dónde se genera el valor. Es decir, cuando un usuario tiene una red social y la utiliza y ve un anuncio, ¿dónde se generó, digamos, esa compra? Si en el país donde se contrató la publicidad o en el lugar donde se exhibe la publicidad que me llevó a mí a la compra. Evidentemente hay mercados mucho más fáciles de regular, porque si yo produzco algo que hago en mi casa y vendo aquí en la calle, pues no hay duda de dónde se generó todo el proceso. Pero aquí hablamos cosas que parecen a veces mucha abstracción, incluso esto que decía Marisela de el valor de la información. Bueno, ¿dónde se genera ese valor de la información? ¿En qué economía? ¿Cómo se tasa eso? ¿Y quién lo cobra? Sí, es interesante porque aquí tenemos una mezcla entre temas legales, temas fiscales y temas tecnológicos. Yo creo que aquí sería bueno analizar, por ejemplo, para el SAT, para cualquier gobierno es muy fácil decir, a ver, ese negocio en esa calle, pues ahí está, ¿no? A ver, ¿cuál es tu dirección fiscal? Ya te ubiqué, o sea, ya te tengo en la mira. Pero, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, Facebook, que pues es una empresa enorme que cotiza en la bolsa, en fin. La facturación de Facebook la hace no desde Estados Unidos, la hace desde Irlanda. ¿Qué tiene que ver Irlanda con todo? O sea, Irlanda, que no sé, es un país así de chiquito, parte del Reino Unido, que ni siquiera, o sea, que no ni figura dentro de la operación ni de todo lo que tiene que ver con Facebook, pero para ellos fiscalmente les funciona facturar desde Irlanda para todo el mundo. Entonces, cuando tú solicitas una factura desde México, te llega una factura desde Irlanda. Entonces, son como de esos ejemplos de cómo la globalización está provocando cosas que antes no hubieras pensado, ¿no? Hoy, a través de, por ejemplo, lo que se conocen los merchants, que son estos sistemas que procesan los pagos, que te permiten procesar un pago, en donde, no sé, yo te voy a vender un producto y para poderte cobrar necesito un software, hardware, que hace ese proceso de meter la tarjeta y demás, ¿no? Entonces, esos merchants pues están también en esos paraísos fiscales en donde pues a veces termina siendo un terreno de nadie. ¿Quién gobierna esos merchants para poder cobrar?
y yo cobro finalmente en esos paraísos fiscales, en esos lugares en donde van a caer mis cuentas, para que no los fiscalice ni el gobierno de Estados Unidos, ni el de México, ni otros países. Entonces, todavía hoy estamos en un momento de entendimiento de la tecnología, pues para poder entender cómo fiscalizarla, ¿no? O sea, apenas estamos viendo cómo funciona el mundo, cómo estamos viviendo el mundo tecnológico. Imagínate si los gobiernos van a estar al nivel para poder seguirle la ruta al dinero actualmente, ¿no? Esto que apuntas, Guillermo, yo siempre pienso en la comparecencia de Mark Zuckerberg, el CEO y fundador de Facebook, en el Senado de Estados Unidos, donde hombres de 80 años de pronto le decían, o sea, casi cómo abro mi correo, ¿no? En esa comparecencia pensé que le iban a pasar su celular de, oiga, ya que está por aquí, señor Zuckerberg, ayúdeme, ¿no? Porque no puedo entrar a mi cuenta, ¿no? Yo pensé... Bueno, pues estuvo así de que pasara eso y fue muy revelador de las brechas generacionales y conceptuales, porque yo no tengo 80 años, pero a mí me quieres explicar el funcionamiento de los algoritmos y ya empezamos a sufrir, digamos, ¿no? Pero ahora, María José, yo quisiera ir contigo, porque parte de la complejidad de esto, ahorita ya explicaba Guillermo muy bien cómo son empresas poco fragmentadas a lo largo del planeta en función de quién me da la mejor energía para los servidores y quién me da mejores condiciones fiscales para facturar desde ahí. Pero luego le agregas la complejidad que en muchos sentidos son mercados que llegan a innovar y que por lo tanto son monopolios, no porque necesariamente pongan barreras de entrada, sino porque cambiaron las reglas del mercado, ¿no? Lo que algunos llaman los océanos azules, ¿no? Estas estrategias donde de pronto alguien hace un producto que no existía y en tanto que es el único que lo hace, pues tiene el mercado. Pienso en un Airbnb que de pronto te cambia las reglas de la industria turística, o pienso en un Uber cuando aparece y cambia el tema de la contratación del transporte. ¿Cómo se plantea esto desde una autoridad pues que está acostumbrada normalmente a regular mercados más tradicionales, donde hay varios jugadores en el mercado y donde es más fácil procurar las competencias parejas de la competencia, ¿no? Exacto, como bien dices, Mario, algunas de estas innovaciones o de estos cambios disruptivos llegan a generar nuevos mercados en los que ellos llegan y son el ganador que de repente se lleva todo y empiezan a acumular cierto poder de mercado que hace cada vez más difícil que entren nuevas empresas a competir y a realmente tener la oportunidad de competirles a estos grandes gigantes tecnológicos que se van creando. Entonces, el reto de las autoridades de competencia en este momento es mantener, digamos, la amenaza creíble de, aunque hayas sido el primero en el mercado y te hayas ganado ser el primero en el mercado porque innovaste, porque lograste un nuevo modelo de negocios, porque inventaste un servicio que no existía, eso se vale, ¿no? Pero tiene que existir la amenaza creíble de que pueden llegar otros como tú llegaste y contestarte el mercado, ¿no? Quitarte el mercado, porque eso te va a mantener motivado para estarte mejorando todo el tiempo y va a disciplinar, digamos, ese ímpetu de utilizar tu poder de mercado en dañar al consumidor. Y escucho estos retos en materia fiscal, por ejemplo, de cómo calcular los ingresos, cómo calcular las utilidades de esas empresas. Y estos retos también se traducen para la política de competencia, ¿no? Porque como bien decía Marisela, ¿cómo defines el mercado en el que compiten las empresas? Y hablabas de la comparecencia de Mark Zuckerberg, y es muy interesante desde el punto de vista de competencia cuando le preguntan quiénes son tus competidores. Y es una pregunta bastante compleja de responder, porque definir esos mercados y definir con quién está compitiendo cada quien y sobre todo quién tiene poder de mercado, quién puede ejercer ese poder de mercado para desplazar a otros competidores o para dañar a los consumidores, pues se vuelve más complejo en comparación con los mercados a los que estamos tradicionalmente acostumbrados a analizar las autoridades. Yo te agregaría, María José, que es parte de lo que ustedes hacen en COFESE, que es prácticamente complejo. ¿A quién proteges? ¿Al productor o al consumidor? Es decir, ¿qué pasa cuando tienes un jugador como en Estados Unidos Amazon, que te puede rebajar los precios de productos o te puede garantizar la entrega del envío en horas, que es muy atractivo para el consumidor, pero que puede generar un desplazamiento de un montón de productores incapaces de competir contra un gigante de ese tamaño? ¿Y cómo le haces para ponerle freno cuando termina siendo beneficiado el consumidor, ¿no? Un poco a quién estás protegiendo como autoridad.
Exacto, el reto está en pues, proteger la competencia en el mercado, ¿no? Básicamente esa posibilidad para competir y lo que hay que hacer o en lo que nos estamos enfocando ahorita las autoridades de competencia en México y en el mundo, porque este es un reto que ha surgido y una pregunta que ha surgido en todos los países del mundo, pues es utilizar las herramientas que ya tenemos, que nos da la ley, que las herramientas analíticas que tenemos y aplicarlas ahora a mercados que se están digitalizando, porque como bien decía Marisela, pues la economía se digitaliza rápidamente, ¿no? Y en estos tiempos de COVID, pues dimos un salto bastante considerable en las últimas semanas. Entonces, son preguntas que tenemos que responder y que tenemos que responder pronto. El otro Mario, día... Sí, podría hacer una acotación con eso, y creo que María José dijo un tema muy importante y ahorita lo decías. Creo que los gobiernos locales, y no solo el federal, han tenido un ímpetu en ese aspecto, y lo que se han topado, y es mucho del tema de competencia, es cómo definir qué tipo de servicio es. Por ejemplo, si Uber es transportación o si Airbnb es hospedaje. Porque al final del día, lo que no sabían cómo determinarlo para los impuestos locales, que hoy hay más estados que están empezando a grabar eso, no sabían si Airbnb era un arrendamiento como tal o un servicio de hospedaje. Entonces, los términos legales y los términos de competencia que está definiendo María José son sumamente importantes, y creo que los gobiernos tienen que darse paso para actualizarse rápido, para definir cómo tienen que grabar eso de manera local. Entonces, nada más para ilustrar esto que dices, Juan, Uber no tiene un solo vehículo. Correcto. O Airbnb no tiene una habitación, pues, o sea, exacto, es la complejidad de la que apuntas de definir qué actividad eres, porque ellos dicen, pues yo solo soy el que junta la oferta con la demanda. Así es. Entonces esto que apuntas es central, ¿no? Correcto. Y cae mucho en connotación lo que dice María José, porque la definición legal y de competencia, lo que tiene que ser, es lo que los gobiernos tienen que adelantarse, porque hoy no lo tienen, o sea, se tienen que actualizar para saber cómo tengo que grabar, ¿no? De acuerdo. Bueno, y si me permites, nada más la aclaración, y también ser flexibles hacia adelante, ¿no? Porque tratar de meter en cajas que ya tenemos hechas lo nuevo, a veces no resulta tan efectivo, y eso fue precisamente lo que pasó al inicio con Uber, por ejemplo. De acuerdo, resulta complejo. Bueno, vamos a una nueva pausa, una primera pausa, y enseguida regresamos con este tema. A ver, ¿qué se está haciendo desde los estados para regular? ¿En qué términos? ¿Con qué instrumentos? ¿Qué está haciendo México en particular con estas empresas? De eso platicamos regresando a este corte. Estamos de regreso y a ver, Marisela, vamos a que nos des luz, a que nos ilumines con este tema. ¿Qué están haciendo los gobiernos hoy frente a este fenómeno que estamos viendo, donde de pronto me parece que, como decíamos en el primer segmento, la tecnología rebasó por mucho los temas legales, los temas del concepto, incluso yo diría casi de Estado-nación, donde de pronto estábamos acostumbrados a un actor o incluso ya teníamos la idea de compañías transnacionales, pero es un fenómeno, es un bicho distinto, digamos, por lo que decíamos de lo etéreo, de dónde se genera el valor, cómo tasas el valor de la atención de la gente en una pantalla, por ejemplo. Creo que es mucho más complejo que simplemente bienes y servicios. ¿Qué están haciendo los gobiernos frente a esto, Maricel? Dos puntos importantes, Mario. La reflexión de que la economía global está rebasando la realidad jurídica legal. Creo que es la primera parte. Tenemos un principio de soberanía, obviamente, de los países, de autodeterminación, y una de las características del Estado moderno es el territorio, la territorialidad. La globalización ha dejado pues muy a un lado el concepto de territorio, y los procesos de integración económica que venimos viviendo a nivel mundial desde hace 30 años, pues han cuestionado mucho el concepto de soberanía. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Cómo vamos a vivir? De controversias. Primero, en el ámbito internacional, mecanismos internacionales. Acuerdos multilaterales, como la OCDE, tenemos 75 países suscritos en el tema BEPS y en el tema específicamente digital, 137, si no me equivoco, aún no miembros de OCDE, porque o entramos a un acuerdo multilateral o nos quedamos completamente fuera de la jugada del mercado, porque no solamente la empresa que presta el servicio, sino el mercado de consumo que te genera. Uno. Punto dos. Pero a ver, perdón, ahí Marisela, lo que estás planteando es que estos espacios multinacionales tendrían que ser los espacios en los que se construyan
marcos legales, acuerdos fiscales, porque de otra manera lo local, digamos, no te alcanza. O sea, que no solamente sean espacios de articulación, sino que tendrían que ser espacios de regulación. Sin duda alguna. Tenemos acuerdos de doble tributación y tenemos un paquete ya internacional de convenios en diferentes materias que nos permiten dar un framework para poder operar este tipo de operaciones internacionales. Tenemos la OCDE, tenemos la ONU, están un poquito diferenciado el enfoque ONU, con su pilar 1 o 2 para regular la economía digital, y la ONU, que tiene más un objetivo de retos de desarrollo sustentable, los famosos ODS que conocemos nosotros, ¿no? Entonces, al final de cuentas, lo que estamos buscando es ponernos de acuerdo en el entorno internacional para que los países se vean igualitariamente favorecidos, para que el principio de arm's length, que es el de competencia, siga operando en un concepto de economía digital. Y por otro lado, la legislación doméstica. O sea, Francia está generando su propio impuesto, España está generando su propio impuesto, Inglaterra está generando su propia idea. Hoy, en México específicamente, se está grabando en plataformas digitales renta y ISR. No tenemos un nuevo impuesto digital, a diferencia de otros países que he mencionado que ya están buscando un nuevo impuesto digital. ¿Cuál es el quid, creo yo? La base grabada. ¿Qué vamos a grabar? El bien, el servicio, el beneficio, los datos personales, que creo que es el valor realmente importante en estas empresas. Eso es lo que primero nos tenemos que poner de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer un poco con el tema de competencia en el poder relevante en un mercado dominante? Que digo, María José es experta de este tema. ¿Cuál es el mercado? ¿Cuáles son los límites espaciales? ¿Cuál es el poder dominante? ¿Sobre qué tienes poder? ¿Sobre el bien, sobre el producto, sobre la plataforma, sobre el internet? ¿Sobre qué tienes el poder? Y sobre todo la competitividad. El que la nueva forma de hacer negocio digital no ponga entredicho toda la cadena de proveeduría que viene en el negocio tradicional. Pierde el transportista, pierde el que renta, pierde el que pinta, pierde el que entrega físicamente, y entonces se pierde mucho en esa cadena de valor que se va poniendo a cualquier bien o servicio, y eso lo tenemos que analizar muy detenidamente. Obviamente los países subdesarrollados se van quedando atrás. O sea, Latinoamérica ha avanzado tremendamente en el tema de economía digital, pero obviamente está atrás porque no está compitiendo con los gigantes internacionales que se están comiendo el mercado. Y el último punto, Mario, para no extenderme demasiado, es la posibilidad que tiene la población de un país de tener acceso a las tecnologías, que eso se tiene que analizar, porque independientemente de que no tienes acceso a un mercado de consumo, vuelve incompetente, si me permiten el término, a esos países respecto a los grandes gigantes que ya están digitalizados. Ya, de acuerdo. Y lo han dicho ustedes ya varias veces. La pandemia aceleró este proceso y al mismo tiempo incrementó brechas. O sea, nos recordó, el tema de la educación en la tele, pues es una respuesta ante la baja penetración que tenemos, que no alcanza para garantizar que nuestras niñas y niños puedan estar conectados a un dispositivo donde pueda haber interacción y contacto seguro con sus maestros, ¿no? Por poner un ejemplo de esto. A ver, Juan, yo quisiera conocer tu opinión sobre esto que decía Marisela, que me parece muy interesante, porque ella planteaba un poco, a ver, la necesidad de la regulación internacional, dado la naturaleza de estos actores, pero también nos cuenta cómo hay estados que empiezan a decidir por soberanía y hasta por razones políticas seguramente, yo te pongo un impuesto en lo local. ¿Cómo ves ese tema? ¿Y qué efectos puede tener? Y me recuerda un poco la discusión que se daba con los mercados financieros, ¿no? Que decían, no los grabes, porque si los grabas ya se van a ir a otro país donde no los graban y entonces vas a perder participación. Dices, bueno, sí, pero ¿para qué los quiero aquí si de todos no pagan impuestos, no? O sea, claro, dices sobre las acciones, ¿no? Decías la exención que tenían y todo, ¿no? Pues sí, exacto, que les decía, no, nadie puede tocar los mercados financieros porque si no, no van a llegar. Bueno, hoy estamos un poco en esa discusión. Podemos grabar estas plataformas en México y hay quien dice, no los puedes grabar porque si los grabas entonces ya no es negocio para ellos y entonces ya no van a estar ahí. ¿Cómo ves esta tensión entre lo nacional y lo internacional? Déjame partir primero con un hecho que se nos olvida a todos y que ya teníamos una regulación en México que obligaba a ciertas personas a tributar. Y te voy a decir quiénes son. Los choferes, los dueños de los locales, los dueños
Todos Claro. ellos ya tenían una obligación de tributar en México. Con plataforma o sin plataforma. Con claro. plataforma, sin plataforma. Y lo que pasaba es que ellos, como operaban con estas plataformas y pensaban que nadie se daba cuenta, pues la mayor parte de ellos pues, no hacían nada, ¿no? Entonces esta reforma viene medio a empujar una idea de decir, a ver, les estoy primero pasando una obligación a estas plataformas de que las personas que trabajen con ustedes, de que ustedes retengan y me lo enteren para que estas personas me paguen un impuesto. Y la segunda fase es la parte internacional, ¿no? Que es qué grabar de ellos, que por eso se fueron primero al impuesto sobre el consumo, que sería el IVA, ¿no? ¿Por qué hago esta diferencia? Porque es el más local, además, ¿no, Juan? Claro. Y pone un poquito en entredicho de que si yo fuera, y te voy a hacer dos comparaciones, ¿no? La primera es que si yo fuera y me quedara en un hotel aquí en Reforma, que espero que mi esposa no se entere, pues me van a cobrar un IVA, ¿no? Pero si yo voy con Airbnb y rento un espacio en Reforma, nunca pagaría un Airbnb. Entonces, lo que estoy haciendo primero es poner un piso parejo para decir, el que use eso tendría una obligación de pagar ese IVA en las mismas circunstancias, que es un tema totalmente de competencia. Y el segundo sería la competencia que había con plataformas digitales de downloading, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy tenemos un Blim que si yo me metiera y pagara, tendría que pagar un IVA, y si voy con Netflix no lo tendría que hacer, ¿no? Entonces, claro que sí es local, es un impuesto al consumo transaccional, pero este es el más sencillo para explicar, decir, oye, todas las personas que lo pagan, de todas maneras lo pagarían hacia México o hacia el extranjero, ¿no? Y era lo más razonable hacerlo así. Y viene un término adicional a lo que decía Marisela, en términos jurídicos, que es un tema extraterritorial. Porque extraterritorial y fuerza de atracción son dos conceptos jurídicos, uno totalmente impositivo, que dicen, yo no puedo tratar de imponerle un impuesto a una persona que está fuera de los límites territoriales mexicanos, ¿no? Lo que sí estoy tratando de hacer es, con esa fuerza de atracción, es decirle, si tú quieres hacer negocio en México, tienes que cumplir ciertas reglas que dentro de esas es empezar a cobrar ese impuesto al valor. Registrándose un poquito ese tema como nacional e internacional, nomás quiero hacer un último punto que es, reitero el punto que platicaba, que las autoridades lo que no han logrado ponerse de acuerdo entre sí y entre todos los países es qué le corresponde a cada quien. Y por eso todos los países en su mayoría, y como lo ha hecho Latinoamérica, se han ido por impuestos al consumo como IVA. Así lo hizo Francia y Alemania. Y sin embargo, hay países como Estados Unidos que por medio de una sentencia jurídica que tuvieron que se llama el caso Wayfair, ya establecen un nexo de operación en su propio estado. Como sabes, la Unión Americana es una unión federal, pero cada estado tiene también su posibilidad de gravar impuestos sobre la renta, ¿no? Y lo que, como traigo a colación eso, porque lo que están empezando a ver es, pareciera que ya todas las personas, incluido México, ya están analizando el cómo lograr sí traer esa fuerza de atracción y decir, voy a grabar un impuesto sobre las utilidades. Que eso en el mundo fiscal lo llamamos como un Digital Service Tax, ¿no? No tanto un IVA, sino un Digital Service Tax, ¿no? Ya. A ver, y en ese sentido, Guillermo, ¿cómo se ve desde las empresas de tecnología toda esta discusión? Porque hay una parte en lo que explica ahorita Juan que me parece muy clara, es decir, el conductor de Uber o el socio conductor, ¿no? Él paga por el ingreso que él tiene. Se genera un IVA y eventualmente puede pagar un ISR pues, de los ingresos que él tuvo como persona. Aquí, igual como decía Juan, el que prestó la casa para una plataforma y recibió un ingreso, pues tendría que pagar un IVA y tendría que pagar un impuesto sobre el ingreso que tiene por haber prestado su casa durante ese periodo. Pero ¿qué pasa con las plataformas? Que es donde se empieza a poner la cosa más interesante. ¿Y cómo se ve esto desde las plataformas? ¿Cómo se están plantando las compañías frente a esto? Porque yo de pronto las escucho decir cosas como, no, es que si me obligan a tratarlos como empleados ya quebré, ¿no? Esa la hemos escuchado todos sistemáticamente. A ver, ¿cómo lo ves? Algo que está pasando, siendo bien honestos, es que todas las plataformas digitales que están ahorita involucradas en este tema están buscando la manera de zafarse, están buscando o alguna manera, algún mecanismo de poder librarse de tanto de regulaciones como de fiscalización, como de regulación, como todo. O sea, están tratando de buscar alguna manera. ¿Por qué? Pues porque originalmente el Internet nació libre. Entonces ya era libre y de repente ahora quieren regularnos, ahora quieren gobernarnos, ahora quieren que las cosas se hagan de otra manera. Entonces, pues
pues no les gusta, ¿no? Te voy a poner un ejemplo, una de las aplicaciones que acaban de bloquear el gobierno de Estados Unidos, Donald Trump, WeChat, junto con TikTok, que son parte de la empresa ByteDance. WeChat desde hace tiempo, al menos unos 3 años, te ofrece pagos a través de su propia plataforma, en donde yo te digo, oye, te quiero pagar lo que te compré. Claro que sí, entonces tú generas dentro de WeChat un código, yo escaneo ese código y entonces con eso te pago o me pagas. Entonces, ¿qué pasa con todas esas transacciones? O sea, esas transacciones, ¿a dónde se quedan? ¿A dónde van? Dos, están tratando de encontrar a través de estos merchants que mencionaba yo hace rato, pues mecanismos para poder escaparse pues de esa fiscalización y de que te encuentren tanto en la bancarización como en la parte de Hacienda propiamente, ¿no? Entonces, estas plataformas van a encontrar la manera, eso sí te puedo asegurar que están buscándola y la van a encontrar porque van varios pasos adelante de lo que los gobiernos pueden alcanzarlos. Entonces, hoy los gobiernos están tratando, ¿no? Y están buscando la manera de gobernarlas tanto en la operación como en la parte económica, pero es un hecho que todavía están lejos de poder encontrar mecanismos que realmente vayan a la par, porque estas empresas pues, son la punta de la tecnología en ese sentido, ¿no? Entonces, se especializan en lograr cosas que no se han hecho. Pues obviamente también el tema fiscal lo van a buscar y lo están logrando, ¿no? Entonces, hoy estamos viendo cómo estas plataformas a nivel de competitividad están tratando de sacar nuevos servicios, nuevas formas de hacer las cosas. Y algo que yo creo que es importante es que, y que no lo estoy viendo, y no sé si ustedes lo vean, sería que el gobierno incentive a las empresas locales a generar plataformas que permitan competir contra las globales, contra las chinas, contra las estadounidenses o las europeas. Creo que por ese lado sí podría haber algo que ayude a la empresa local mexicana a desarrollarse, en donde te dé un estímulo fiscal, incluso hasta apoyos en algún sentido, y pues impulse al comercio, impulse al desarrollo, impulse a los desarrolladores locales para que crezcan por encima de lo que están o compitan con mercados globales, ¿no? Tal vez por ahí podría ser. Y a ver, María José, pues ya te puso ahí el balón Guillermo. Adelante. Justamente la pregunta es esa, es decir, ¿cómo incentivas la competencia en mercados con estas características cuando no solamente es el tema de cobrarles impuestos, sino cómo generas condiciones para que pueda haber otros que puedan tener mercados no monopólicos, sino con oferta diversa, ¿no? Exacto, yo creo que, y Juan Ignacio ya adelantaba algo de esto, yo creo que la regulación debe cumplir sus objetivos tradicionales de proteger al consumidor y resuelve problemas bastante locales, ¿no? Estamos lidiando con empresas internacionales, como dices, globalizadas, pero a la vez tenemos que resolver problemas bastante locales, ¿no? Como el transporte en el caso de las aplicaciones de transporte, la seguridad de los usuarios en el caso de aplicaciones como Airbnb. La regulación sí cumple, digamos, objetivos tradicionales, pero es necesario que esa regulación, como decía Juan Ignacio, se asegure de emparejar la cancha o de conservar la cancha pareja para que las empresas puedan competir en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, siempre está también la tentación de pasarte del otro lado y favorecer a unos en ventaja con otros. Y es importante recordar que la regulación debe limitarse a proteger los objetivos de política pública para la que es pensada, sin otorgarle ventajas competitivas a unos o a otros. Y mantener esta regulación, digamos, en lo básico o mantener regulación que permita la competencia es una de las condiciones necesarias para que surjan nuevas opciones, como decía Guillermo, nuevas empresas que reten a las que están ahorita en el mercado. Entonces, mantener abierta esa posibilidad de que como otros entraron, como ellos entraron, otros también puedan entrar a competirles a ellos. Y la regulación o cuidar que la regulación no se pase del otro lado y sea restrictiva o obstruya la capacidad de competir de otros, es bastante importante. Y también yo creo que hay espacio para repensar regulaciones en los mercados tradicionales, porque mucho por ejemplo, de lo que se quejaban los hoteleros es que yo tengo 17 regulaciones de protección civil que estas aplicaciones no están cumpliendo. Entonces, sí es necesario que la regulación esté orientada también a nivelar la cancha
para que se pueda competir en igualdad de oportunidades y para que estas nuevas opciones, como propone Guillermo, puedan surgir y sean competitivas y surgen, ¿no? En el entendido, además, de que a veces la llegada de uno pega en otros mercados que estaban protegidos. Pienso en el tema de los taxistas en algunos puntos del país, que prácticamente eran monopolios en pocas manos y que su resistencia es por no la entrada de nuevas aplicaciones que pudieran abrir esos mercados, ¿no? O sea, los equilibrios entre no generar nuevos monopolios, pero no generar protecciones también para otros a la hora de frenar esta innovación de la que hablabas. Exacto, y siempre está la tentación también, pues, de prohibir por mera aversión al riesgo y también prohibir para proteger o sobreregular también para proteger a ciertos grupos de interés que ya están más arraizados o que ya están más organizados en las realidades locales y que pueden tener mayor voz que la otra cara de la moneda, que somos los consumidores, ¿no? Entonces, también la regulación debe de velar por tener un principio pro consumidor, que somos la mayoría. Muy bien. Vamos a un último corte y regresamos con una ronda final aquí en El Círculo en Justicia TV. Ya volvemos. Estamos de regreso y hemos estado platicando a lo largo de este programa de la complejidad que tiene para los estados regular empresas con estas características, las tensiones entre lo nacional y lo internacional, entre la protección y la innovación. Pero como sea, en México se están aplicando algunos instrumentos, Juan. Si quieres, empezamos por ahí, porque México está haciendo un intento de tratar de frenar o de tener que paguen impuestos, pero no libre de tensiones. A ver, cuéntanos qué es lo que se está aplicando ahora en México. Correcto, correcto. Y es que, curiosamente, es una gran pregunta porque esta regulación que entró en México, la fiscal, es una reforma fiscal para 2020 que apenas entró en vigor el 1 de junio. Ahorita el SAT presentó una modificación, una propuesta de modificación que está analizándose en las cámaras de diputados, en la que establece la posibilidad de que los contribuyentes que no son cumplidos, ya sea porque no estén pagando el impuesto que les exige la ley, o no se registren como plataformas tecnológicas en la base del SAT, lleguen a una determinación que el propio SAT pueda bloquear su servicio, ¿no? Trae esto en connotación dos temas. Bloquear. ¿Y bloquearía que toda la plataforma? Exacto. La idea original es que el SAT pudiera notificarles a los prestadores de servicio de comunicación, decirles que esta plataforma no podría operar dentro de México, ¿no? Literalmente su IP. La verdad es que la ley no lo define y hay dos temas que quedan un poquito en colación, ¿no? Uno es, no sabemos o no establece la ley y la regulación alrededor cómo el SAT podría saber cuáles son las plataformas que estuvieran trabajando ahí y para poder bloquear. Y el segundo, sí establece, le da un mecanismo muy real de decirles, oye, yo te voy a bloquear, te voy a anunciarlo en un periódico local que te voy a bloquear, te doy un periodo para que te puedas defender o registrarte y cumplir con tus obligaciones y después tratamos de evitar el desbloqueo. Una vez bloqueado, tienes el derecho de restablecer tus obligaciones tributarias y te podemos desbloquear, ¿no? Todo esto en el amparo de decir, o sea, el mecanismo de defensa al SAT es decir, o cumples o no puedes operar en México, ¿no? Y creo que la pregunta principal para Guillermo sería, pues, ¿cómo podría el SAT saber eso? Dentro de sus facultades, podría decirlo así, y cómo lo podría hacer con las empresas de tecnología para poder hacer ese bloqueo, ¿no? A ver, Guillermo, ya te puso ahí la pregunta, Juan. Mira, yo creo que el SAT está por primera vez en su historia, no nomás el SAT, sino cualquier organismo relacionado con los impuestos en el mundo, incluso los bancos centrales, en fin, todos están ahorita, como dice la frase, queriéndole dar golpes y darle a Sansón a las patadas, ¿no? Imagínate que la plataforma no es mexicana. La plataforma es estadounidense o china o europea, en fin. Lo que a nosotros nos llega es la instalación de una instancia del software original. O sea, es una representación. Lo que tú tienes en tu teléfono es una representación del original, es una versión para tu dispositivo. Entonces, no se conecta por un servidor mexicano.
O sea, no está sacando la información de un servidor mexicano. Se conecta a internet tu dispositivo, sí, a un dispositivo mexicano. La única forma en la que el SAT podría hacer eso sería que los operadores de telefonía celular y de telecomunicación, o sea, los que te dan internet en tu casa, bloqueen la aplicación para que no se pueda utilizar. Ahora, acá entre nos, eso se resuelve con una cosa que se llama VPN, que cualquier persona que ha viajado a China sabe, o a esos países, porque lo que hace es que técnicamente se le llama enmascara la dirección IP de tu dispositivo para que entonces ya no lo ubiquen. Entonces esa es la manera como los hackers roban información, esa es la manera como te conectas a aplicaciones en China. Entonces, pues prácticamente no puede el SAT ejercer alguna acción a menos de que haya una instancia local en México operando para hacerlo. ¿Qué es lo que van a hacer estas compañías? ¡Pum! De inmediato se van a ir a otro lado en donde no les apliquen esas restricciones. Entonces, técnicamente es complicadísimo que el SAT pueda ejercer alguna sanción como eso. Te voy a poner el ejemplo. En Estados Unidos bloquearon ya a TikTok y ha crecido el uso de TikTok en Estados Unidos considerablemente, porque ahora no me dejas, pues ahora más lo voy a usar. Entonces, a final de cuentas, hay formas de darle la vuelta. La tecnología está creada para ser libre, porque el Internet fue creado de esa manera. Entonces, ahora el SAT tiene que encontrar otras maneras de poder hacerlo. El problema es que probablemente lo va a hacer a partir del consumo, atacando o llegando directamente al que lo use. O sea, digamos, generando algún tipo de restricción con el que lo use. O sea, en México, al que lo esté usando. Toda la plataforma. Una conexión a través de los bancos, en donde ningún banco va a poder procesar algún pedido o alguna situación que salga o que tiene que ver con esa aplicación. Ahí sí podría hacerlo a través de los bancos, pero no a través del tema de infraestructura tecnológica. Ya, oye, Guillermo, ¿cómo podría enterar el SAT de cuál es el consumo? Porque, digo, no sé, no lo veo como fiscalista desde mi perspectiva, pero si yo utilizo una plataforma específica, ¿cómo podría saber el SAT que yo lo estoy utilizando? Necesitaría que alguien le reporte o alguien le diga quién, las telefónicas o... Lo que va, entiendo además, Guillermo, con el tema de neutralidad de la red, ¿no? O sea, la idea de que el proveedor del servicio no sabe para qué estás usando el servicio, para que no pueda premiar o castigar determinado uso, ¿no? Que una plataforma la haga más rápida. Es como la carretera, o sea, imagínate que el dueño de la carretera le pones una sanción porque por ahí traficaron droga o traficaron personas, pues yo solo pongo la carretera, ¿no? Claro. Es lo que a ver, Marisela, ¿tú cómo ves esto desde el punto de vista fiscal, esto que plantean entre lo tecnológico y lo fiscal? ¿Se puede, no se puede? ¿O es un deseo? Perdón, yo me regreso al punto de vista constitucional. Todo esto es inconstitucional absoluto, viola la soberanía de los estados, viola tratados internacionales. Había que buscar el mejor mecanismo, pero creo que vale la pena puntualizar en una parte de la cadena. La bancarización. Siempre hay una transacción intermedia para el pago y para la contraprestación y está incluido el sistema financiero. Y bueno, la regulación del sistema financiero pues la tiene obviamente la autoridad fiscal, ¿no? Entonces, aquí creo que a través del sistema financiero pudiera darse esta regulación, podrían detectarse las operaciones, todo lo que pasa por el sector financiero es fiscalizable, tanto para Hacienda como para la Unidad de Inteligencia Financiera, como para el SAT. Entonces, creo que esa puede ser una medida que se tome. Yo estoy de acuerdo que entre más limites un uso, mayor se dispersa. Digo, la prohibición de alcohol de Estados Unidos, estamos hablando de hace muchísimos años, ¿no? Entonces, tenemos que buscar mecanismos más eficientes que no sean inconstitucionales, que no pongan en riesgo a México para hacer un mercado atractivo para estas plataformas, que eso es bien importante, y que nos salimos completamente del entorno internacional. Y el acceso del consumo, México es un país de consumo muy importante. Si nos sacan de ese exceso de consumo, también nos ponen en una situación pues de competencia y de desigualdad. Entonces, yo quisiera reflexionar, si me permites, un poquito, un minuto, en lo que implica la digitalización respecto de la economía informal. Un alto porcentaje de economía que tenemos en México, lo hemos platicado en otros espacios que me has hecho el favor de invitarme, es de economía informal. Y lo que han venido a hacer estas plataformas digitales es a formalizar esa economía informal.
y a poder dar un amplio espectro o mayor espectro en la base de contribuyentes, y eso pues, nos va caminando a una justicia tributaria. Pero sí, como país tenemos que ser muy cuidadosos en el tema de la competitividad y muy cuidadosos en el tema de no estar vulnerando derechos ya preestablecidos o acordados en tratados internacionales. A ver, y en ese sentido, María José, cuando se aprueban cosas como esta, que de pronto otra vez volvemos a la atención de el que legisla no necesariamente entiende cómo funciona esto. Ahorita Juan le decía a Guillermo, ¿y se puede? Y Guillermo así con cara de, pues inténtenlo, ¿no? Y Marisela con cara, pues inténtenlo, pero es ilegal. Es decir, y luego a ustedes les toca el tema de garantizar las condiciones de competencia. ¿Cómo conciliar de pronto estos intentos, a veces del propio Estado, de tratar de regular bajo otras lógicas productos o procesos que tienen una dinámica distinta, como tú apuntabas hace rato, y si no choca eso a veces con otras lógicas del propio Estado, empezando por el Estado de Derecho, pero también con el deseo de la competencia? ¿Cómo ves eso? Sí, correcto. De verdad, es un reto para todos los reguladores aplicar nueva normativa en estos sectores, porque como bien dices, digamos que el desbalance de conocimiento sobre cómo operan estas plataformas, los alcances que tienen estas plataformas, lo que tienen ellos versus lo que conoce la autoridad es muy desproporcionado. Entonces es muy complicado a veces para la autoridad establecer reglas y mecanismos de aplicación de esas reglas que realmente sean efectivos, ¿no? Y el ejemplo que ponen ustedes ahí sobre fiscalización, pues puede aplicar también para otras cosas, ¿no? Hacer reglas es muy fácil, pero ¿qué garantiza que realmente el mecanismo que se esté regulatorio que se esté especificando para proteger cierto objetivo de política pública realmente sea eficiente? Y como dices, si a eso agrégale el hecho de que ese mecanismo también puede desbalancear la competencia, obstaculizar la competencia o incluso de plano cerrar el mercado. Entonces, yo creo que un trabajo ahí fuerte que tenemos las autoridades de competencia es empezar a promover que se incluya el principio de competencia también cuando se está diseñando regulación. Entonces, tener en mente el objetivo de lo que quieres cuidar, fiscalización, protección al usuario, seguridad, medio ambiente, tener en mente ese objetivo, pero también incorporar el principio de competencia y de no limitar la concurrencia en los mercados. Porque digamos que es algo que los reguladores rara vez tienen en mente cuando están diseñando normativa y que tiene un efecto transversal sobre el mercado que puede ser bastante dañino para los consumidores y para el resto de los competidores. Entonces, aplicar reglas, digamos, pro competencia y mecanismos de fiscalización de esas reglas también pro competencia es bien importante para poder, digamos, mantener la posibilidad de entrar, crecer y competir en los mercados. Y en este sentido va a ser muy importante que las autoridades de competencia, pero también todos los reguladores, entendamos cada vez mejor cómo funcionan estos mercados y qué alcances tienen estas plataformas. De acuerdo, pues estamos a 2 minutitos casi de terminar. Guillermo, a ver, yo quisiera nada más para cerrar con un último comentario. En tu opinión, ¿cómo tendríamos que avanzar en este tema de cómo conciliar lo nacional con lo internacional, lo jurídico con lo tecnológico? ¿Qué recomendarías tú a quienes no son expertos en tecnología, pero les toca tratar de legislar o regular estos temas? Mira, yo creo que el gobierno, y no nada más el de México, sino los gobiernos de todo el mundo, se les ha olvidado el principio básico de la comunicación y la interlocución, en donde acércate con las partes involucradas y lleguemos a algo que nos funcione a todos. El problema es que están queriendo hacerlo desde su punto de vista de yo veo que tú estás ganando mucho, pues ahora yo me tengo que quedar una parte como eso, ¿no? Y eso es lo que están viendo las plataformas. Las plataformas no están en contra de pagar un impuesto, están en contra de la imposición y de la manera como lo están haciendo. Entonces, ¿qué pasa si te acercas con estas plataformas que están incluso agrupadas en asociaciones, en agrupaciones? ¿Qué pasa si te acercas con ellos y llegan a algo? O sea, no se pueden escapar de pagar impuestos, ¿ok? Partamos de eso. Pero entonces, ¿cómo lo hacemos? Encontremos un mecanismo y las propias herramientas, las propias plataformas, las apps, te van a dar las herramientas para poder hacerlo de una manera innovadora,
que aparte te va a abrir otros mercados y otras visiones para poder hacerlo en otros mercados diferentes a este. Entonces, yo creo que el problema está en el acercamiento. El problema es que no se están acercando a ellos y les están queriendo imponer algo. Y recordemos que son empresas que nacieron de la rebeldía, de hacer algo diferente y nuevo que el mundo no tenía y que nosotros lo podemos hacer mejor. Entonces, no le digas al rebelde, no le quieras imponer al rebelde algo, más bien incorpóralo a la solución. Entonces, a ver, plataforma digital, vamos a hacerlo juntos. ¿Qué pasa si el gobierno se acerca a ellos y les dice, ¿cómo ven? Hagamos mesas de trabajo, lleguemos a un acuerdo y construyamos juntos una base tributaria que nos ayude para que funcione para todos. Y entonces, en ese momento, esas mismas herramientas, esas mismas plataformas te van a ayudar a que esto funcione. Pero si no los incorporas, vas a estar luchando y peleando contra Sansón a las patadas. De acuerdo, y hay que tener una comprensión de estos nuevos fenómenos. Juan, ¿algún apunte final de unos minutito que nos queda? Claro, no, fíjate que yo creo que es muy interesante lo que comenta Guillermo y la verdad creo que México ha hecho un esfuerzo especial por el análisis de cómo tributar esto. Sin embargo, creo que sí, no es fácil determinar porque lo que está diciendo Guillermo es muy cierto, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo es, desde el punto de vista gobierno o poco consumidor, tratar de llevar a un caso algo que no está totalmente analizado, ¿no? Y el problema es que si estamos a punto de terminar de grabar eso que ya estamos terminando de analizar, vamos a tener un siguiente caso, que es lo que decía María José, que en un futuro vamos a tener un nuevo servicio que no tenemos grabado. Entonces, lo que necesitamos es ver cómo tener esa cercanía para así tener esa igualdad de oportunidad de cobranza de impuestos como lo hacen cualquiera de las empresas mexicanas con las que están operando en México con este tema digital. Muy bien. Marisela, un apunte final, por favor. Muy rápido, hay que reflexionar sobre este punto. Ya no somos ciudadanos del mundo, somos ciudadanos del ciberespacio. Eso presenta grandes retos en todas las áreas de conocimiento, para propios y para ajenos, y creo que tenemos que caminar hacia una universalidad de ciberespacio y cambiar conceptos económicos, de competencia, jurídicos y de comunicación. De acuerdo, un nuevo escenario. María José, para cerrar. Sí, construyendo sobre lo que dice Marisela, yo creo que es muy importante mantener las condiciones de competencia en los mercados digitales para que los consumidores podamos seguirnos beneficiando del surgimiento de nuevas plataformas, de nuevos servicios, de nuevos productos que antes no teníamos. Y para que esto ocurra, la regulación tiene que mantener la puerta abierta para que lleguen nuevos como llegaron los anteriores. Entonces, coincido con Guillermo en que hay que incorporar a los regulados al proceso de diseño de la normativa, pero también tener en mente a los consumidores y tener en mente a los que no han llegado, porque tenemos que mantener la puerta abierta para que otros también puedan entrar y puedan competir en el mercado, porque solo así los consumidores ganamos. De acuerdo, María José, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, Mario, muchas gracias a todos. Gracias, Marisela. Gracias, Mario, gracias a todos. Gracias, Guillermo. Muchas gracias, Mario, un placer. Gracias, como siempre, y gracias, Juan. Me da muchísimo gusto, Mario, que me hayas invitado a este panel. Al contrario, gracias a ustedes y gracias por acompañarnos aquí en El Círculo. Siga con nuestra programación y ya lo sabe, comparte este programa. Seguramente hay gente que le interesa entender cómo conciliamos estas nuevas realidades con las que hoy vivimos. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero magnífico día.